Bueno, vamos a ver si podemos conectar ahora con Gabriel López. Charla sobre Palestina, ¿sí? Sobre la situación que se está viviendo en Medio Oriente, sobre todo la situación colonial. Va llegando la gente, a ver si podemos conectar. Gracias a todos y a todas por los comentarios y por la difusión de la charla por todos lados. La verdad que hemos tenido una una linda repercusión. Esperemos que podamos conectar para, para poder llevar la charla adelante. Estamos esperando que Gaby se una. Mientras tanto, ya que están conectándose, aprovecho para invitarlos el día martes. Vamos a estar por la mañana a las 11 presentando un nuevo episodio de nuestro podcast, Revolución. Y por la tarde vamos a estar en vivo junto a Historia Problema, a Profe Dai y a Historizate. Vamos a estar haciendo un vivo sobre Revolución de Mayo. Estamos teniendo algunos problemitas con la conectividad, cosas que pueden pasar. Estamos intentando, ¿sí? Entiendo que todos los que están acá, ahí está Gaby, a ver si podemos ahora. Ahí está Gabriel. Oh, perdón. Trataba de entrar desde la computadora y no podía. Voy a dar Ah, vuelta no, claro, porque desde el celu. en el Ahí está, celu. ahí está. Bueno, perdón Ahí, la falta de conocimientos técnicos. no pasa nada, no pasa nada. Acá por suerte la gente estuvo haciendo el aguante, así que te Bien, estuvimos bien, bien. esperando. Si haya Eh, surgido alguna pregunta, después me contás. dale, La dale. trasladar. Bueno, nada, un poco para introducir la charla, sí, bueno, ya la mayoría sabrá. Vamos a conversar sobre Palestina, sí, sobre la situación colonial. Me parece que es un buen marco para pensar el conflicto, digamos, por decirlo de una forma. Eh, Pensar el origen, digamos, colonial de Medio Oriente, digamos, las relaciones que se van tejiendo en Medio Oriente a partir de la relación colonial con Europa, con otros países de Asia como Turquía, ¿sí? Así que bueno, como para iniciar te queríamos preguntar sobre esta cuestión, ¿sí? Gabriel López, bueno, lo presento de vuelta, es titular de la Cátedra de Historia de Asia de Joaquín B. González, y muchos de los que están ahí conectados lo conocen, ya han estudiado con él, así que bueno, Gaby, bienvenido y Si bueno, te querés, traslado la pregunta. gracias Pablo, gracias a todos los que se conectan para prestar atención a un acontecimiento que a veces se toma como rutinario, como a veces inentendible, como lejano, pero que nosotros tenemos que comprender que tiene sus implicancias, no solo para la humanidad en conjunto, porque los que mueren en territorio palestino e israelí es justamente seres humanos como, de carne y hueso como nosotros, sino que tiene su vínculo tanto con la geopolítica general a nivel mundial, pero también
vemos que el debate en Argentina estuvo presente también sobre qué es lo que pasa y cómo leer lo que pasa en Palestina-Israel, ¿no? Ataques de un lado, solicitados de un lado, marchas de otro. Eh, Sí, sí. lo interesante, partiendo, volviendo y tomando tu pregunta, es cómo comprender que los sucesos y los acontecimientos, ¿no? Que aparecen en televisión, nuevos bombardeos, la mezquita de Al-Aqsa tomada y parte quemada por las fuerzas israelíes, el desalojo de los pobladores de Seij Jarrah al este de Jerusalén, del pueblo palestino, son acontecimientos, pero que deben leerse en una larga trayectoria que tiene que ver con un proyecto colonial que es justamente el Estado de Israel. Un proyecto colonial muy particular, porque nosotros también, Argentina, como América Latina, como Australia, como África, fueron proyectos coloniales de los grandes imperios, pero este proyecto colonial tiene una particularidad que es un proyecto colonial que implica bueno, también en nuestra América también sufrimos racismo, pero un nivel de una tecnología, ¿sí? Que se replicó en América, pero que hoy la vemos a un nivel colosal en los bombardeos de limpieza étnica, ¿no? Y de un genocidio gota a gota. Y la construcción de un sistema político, de un sistema represivo, de una parafernaria que tiene que ver con una replicación del sistema de apartheid que se vivía en Sudáfrica. Esto fue un perfeccionamiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Inclusive los bombardeos en Gaza no son nuevos, vienen desde el 2006, tuvo sus acontecimientos fuertes en el 2008, en el 2012, el último en el 2014, pero no significa que desde el 2014 hasta ahora no haya habido bombardeos, sino que hubo un bombardeo sistemático sobre infraestructura civil de Gaza. El proyecto de la construcción del Estado de Israel se inicia allá a fines del siglo XIX. Es algo muy reciente, por eso lo interesante es desconstruir todo lo que tiene que ver con que esto es un conflicto religioso, de origen milenario, inentendible, que siempre va a estar presente. No, tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿sí? Inmediatamente cuando se estaban construyendo los estados-nación y sobre todo cuando el nacionalismo se tornó un nacionalismo de derechas, ¿sí? Y que lo vamos a ver en su extremo en el genocidio nazi y en el nazismo y en el fascismo, eso estuvo en germen, ¿sí? Desde fines del siglo XIX, con la relación de nacionalismo e imperialismo, ¿no? Por ejemplo, en ese contexto, nuestros pueblos americanos, desde el norte hasta el sur, vivieron lo que se llamó la conquista del desierto, ¿sí? Es en ese contexto donde la población originaria de las Américas, de África y de Asia no tenían ningún valor para el desarrollo, ¿no? Para la humanidad, desarrollo no solo en términos de capitalismo, sino de lo que era representar e imitar a Europa Occidental. En ese contexto se ideó una corriente de pensamiento dentro de una porción muy pequeña de los europeos judíos que sufrían persecución, y de clases medias que querían a la vez tener un estatus mayor, ¿no? Porque la mayoría de los europeos judíos que fueron perseguidos migraron, ¿no? A las Américas o a Europa Occidental. Bueno, ese pequeño sector concibió una ideología que es el sionismo, que reclama a la tierra de Palestina, ¿sí? Habitada por los palestinos, en ese momento en dominio del Imperio Otomano, como territorio exclusivo para el pueblo judío, ¿sí? Que debían retornar esa tierra prometida, o sea, ¿por qué esa tierra palestina y no otro lugar? Porque también hubo gestiones por el Imperio Británico de ofrecerle otros lugares. Era esa tierra por derecho de propiedad divino, ¿no? Porque estaba en Antiguo Testamento para nosotros, o para el mundo occidental, para la Torá, para el credo judío. Y en ese sentido tomaron la Torá como una fuente literal, ¿no? Como una fuente verídica, y la transformaron en justamente una carta de legitimidad para trasladarse y construir ahí un proyecto colonial. Proyecto colonial que tuvo la ayuda del Imperio Británico. Acuérdese que el Imperio Británico era un imperio de grandes y gigantescas dimensiones, donde tenía su corazón y su centro neurálgico en la India.
Y por eso es tan importante la zona de Palestina, porque el Mediterráneo oriental y centralmente Palestina comunica a tres mares, ¿no? El Mediterráneo, el Mar Rojo y por tanto los océanos el Índico con el Atlántico, la posibilidad de acceso al Golfo Pérsico. Es un punto neurálgico en la historia de la humanidad, ¿no? Donde pasaron civilizaciones, pueblos, culturas y también imperios. Finalmente el Imperio Británico va a tomar control luego de la Primera Guerra Mundial de lo que es el territorio palestino, y bajo el amparo de los británicos, las organizaciones sionistas que, producto también de la segregación, pero también por esta aspiración, ¿no? De construir un lugar exclusivamente para los europeos judíos, poder construir ahí, van a ir construyendo ahí sus instituciones, a la vez comprando tierras y van segregando y expulsando a la población. Por esto hay un punto de quiebre que es 1948, el 15 de mayo, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, pero la colonización de Palestina empieza antes, ¿no? Bajo el Imperio Británico y bajo estas organizaciones sionistas que no tienen nada que ver con los judíos originarios del templo y demás, ¿no? Eso pasó 2000 años y podemos decir que inclusive los que se quedaron viviendo ahí en Palestina luego fueron cristianos, luego fueron árabes, islamizados, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando acá de un conflicto entre población original y colonialismo, ¿no? Importación de población. Bien, bien. Y en ese, digamos, amplio marco que nos brinda, digamos, esta visión colonial, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan las tensiones con la población nativa, ¿sí? Y la población, digamos, que viene a ocupar, que viene a colonizar, digamos, ese territorio? Tengamos en cuenta que esto no es, o sea, hay, eh, hay ideólogos, ¿no? Dentro del sionismo, Ben Gurión, Jabotinsky, cientos, ¿no? Importantes, dirigentes. Hay lazos y vínculos primero con Gran Bretaña, luego con Estados Unidos y demás, pero también la construcción del Estado de Israel se da previamente y va a tener un fuerte legitimador en recurrir a decir, bueno, nosotros fuimos perseguidos durante el genocidio nazi y necesitamos un refugio, ¿no? La idea de un refugio. Pero lo particular de esto es que, a diferencia de lo que puede ser un Estado moderno, democrático, donde inclusive los liberales en Argentina construyeron esta idea de todo aquel que quiera habitar el pueblo argentino, ¿no? Bienvenidos, digamos, esa idea de que uno tiene la posibilidad de nacionalizarse, bueno, acá no, es totalmente contrario. Y ese es el punto nodal de la construcción del Estado de Israel, que es un Estado que se concibe exclusivamente para judíos, lo que implica tanto la expulsión de la población local como de sus hijos, ¿no? Hijos, hijas, hijes posteriores, ¿no? Que no llegaron a expulsar. Por eso en 1948, cuando se construye el Estado de Israel, previa segregación, expulsión, debilitamiento de la sociedad palestina que no puede resistir la construcción de ese Estado de Israel, se produce la Nakba, lo que se conoce para el pueblo palestino como la tragedia palestina, que es la expulsión de 750.000 personas palestinas, con la destrucción de más de 800 aldeas, con la destrucción de su memoria histórica, a través de la destrucción de su patrimonio cultural, etcétera, pero también de no solo aldeas, sino de grandes ciudades, que luego van a ser habitadas por inmigrantes judíos, ¿no? Que van a ser sionizados, porque no todo el que llega a Israel era previamente sionista, digamos, ¿no? Ni hoy el que habita Israel es previamente sionista. Pero como construcción y formación del Estado va a tener este fuerte sesgo que no va a haber una continuidad que tiene que ver con la expulsión, la limpieza étnica de todo aquel que habita el territorio palestino del 48, que es lo que pudo construir el Estado de Israel en ese año, y luego en el 67, ¿no? Porque el 67, en la guerra de lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, es otro momento de gran expansión del Estado de Israel, donde logra ahí sí conquistar lo que se conoce como la Palestina histórica, Gaza, Cisjordania, también el Sinaí, la altura del Golán, ¿no? Y el río Litani en el Líbano, es un momento de gran expansión.
Todo ese territorio controlado por Israel va a ser de estatus de ocupación militar, no va a ser reconocido, y ahí es importante establecer una diferencia, no va a ser reconocido por la comunidad internacional. Por ejemplo, en ese momento, en 1967, Israel logra consumar la conquista de la totalidad de Jerusalén, ¿no? Esa ciudad tan particular que en 1948 la comunidad internacional había propuesto que sea de dominio internacional, ¿no? Que no sea ni para palestinos ni para israelíes, sino que sea patrimonio de la humanidad y que quede bajo administración de las propias Naciones Unidas. Bueno, eso lo desconoce Israel y lo conquista, también lo desconoce Jordania en la conquista, pero luego del 48, del 67 también es ocupada completamente y hoy lo que vemos es el proceso continuo de judaización. De los pocos palestinos que lograron quedar, los pocos no, eran bastantes, digamos, pero era más o menos la mitad de la población, pero que fueron expulsados lentamente, ¿no? Con métodos de expulsión bastante terroríficos como es la cuestión de que tienen la demolición de sus casas, pero no que viene tan solo una topadora a demoler las casas, sino que ellos se les obliga a destruir su propia casa. Fíjense la cuestión bastante psicótica que tiene que es, o si no tienen que pagar la destrucción de su propia casa, ¿no? Entonces se les obliga a destruir y a ir luego a transformarse en un refugiado más, ¿no? Porque lo que pasó con esos 750.000 personas palestinas del 48 es que terminaron o en el Líbano, Siria, Jordania o Egipto, ¿no? O yendo al extranjero, o en los campos de refugiados de Gaza y Cisjordania. Y es interesante esto pensar porque también une, ¿no? Se está hablando mucho de Gaza, Gaza, Gaza como si fuera una entidad estatal como Claro. cualquier otra en el mundo. Y Gaza, y hay que tomar dimensión de esto para pensar, mide 41 kilómetros por 6 kilómetros, por eso se llama Franja de Gaza, ¿no? Donde habitan más de 2 millones de personas. En 2 años van a habitar 1,5 millones de personas. Es el territorio más densamente poblado del planeta, con 5.200 personas por kilómetro cuadrado, sin la posibilidad, vieron ustedes, bueno, en Hong Kong viven muchas personas también, pero todos en edificios gigantescos y no bajo misiles, ¿no? Porque como vimos también ahora en este ataque, un edificio de más de 12 pisos lo tiran abajo. Entonces, hay una muy grande densidad de población sin ningún recurso. ¿Sí? Y no es un Estado, porque a la vez sus límites están controlados por el Estado de Israel, por Egipto. Gaza es un territorio abandonado a la buena de Dios, es una cárcel a cielo abierto que puede ser alimentado tan solo por los recursos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ¿no? Y la ayuda internacional que trata de llegar, pero que también está incomunicado al mundo, porque tal vez les recomiendo un documental que se llama Mavi Mármara, que es el intento de una flotilla que salió de Estambul para llegar a solidarizarse con los gazatíes, llevando bienes, materiales y demás, que fue hundida, ¿no? Fue hundido por los israelíes. Entonces, hay todo un entramado histórico y circunstancial sobre lo que pasa hoy en Israel, Israel-Palestina, perdón. Bueno, entonces, digamos, también como para pasar en limpio, tenemos un proceso de colonización, ¿sí? Un proceso de construcción del Estado, ¿sí? En base a el nacionalismo sionista, digamos, ¿no? O sea, pienso, no sé, como tratando de establecer como un paralelo con Argentina, con la educación, con las instituciones públicas, digamos, o sea, girando en torno al nacionalismo sionista, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos, iríamos en los parámetros, digamos, casi normales de la construcción de cualquier Estado capitalista, digamos, moderno, ¿no? Porque está basado en el exterminio, digamos, siempre de
del opositor, digamos, o esa Sí, pero construcción de un enemigo, digamos, para nuclear una voluntad nacional. Si fuéramos todos iguales en un territorio, no habría conflicto, digamos, ¿no? Y ahí los patrones culturales, digamos, terminan influyendo. sí, o sea, no somos todos iguales en ningún lugar del mundo. A Claro, ver, por suerte, ¿no? A ver, pero el problema es cuando no somos iguales en derechos, por el claro. solo hecho de habitar el mismo territorio, no somos iguales en derechos. Eh, a ver, un mapuche en Argentina, a pesar de haber sido reprimido, un tehuelche, lo demás, es un argentino como cualquier hijo de Barrio Norte, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no pasa en Israel. ¿Por qué? Porque existen dos estatus, uno o múltiples estatus. Uno es el ciudadano y nacional israelí, que a la vez es Israel, al reclamarse para sí mismo como Estado hebreo, asigna el derecho a cualquier judío del mundo a, con solo pisar Tel Aviv, ya pasa a ser un ciudadano y se le entrega inclusive toda la seguridad social, todos los elementos. Que para los mismos hijos de palestinos que habitan Palestina antes de la misma creación del Estado de Israel, esos derechos les son negados. ¿Sí? O sea, un palestino que habita el Estado de Israel puede ser ciudadano israelí, pero nunca va a ser nacional israelí. ¿Por qué? Porque solamente puede ser nacional aquel que es hijo de, hijo de judía. Eh, pero por otro lado, existen, y esto tiene muchas implicancias, no solo implica en la ciudadanía, porque a la vez puede votar, digamos, pero no puede ser nacional. Tiene un estatus definido por religión, ¿se entiende? Es algo antimoderno, digamos, porque acá existen diferencias de credos en todos lados, pero eso no te implica que tengas derechos diferenciales. Por ejemplo, un derecho a que no pueda adquirir una casa. O sea, está condenado. ¿Por qué? Porque la tierra es tan solo para aquel que es judío, ¿no? Y en esto es previo, quiero hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo, ¿no? Sí, sí. Ese es el gran tema del sionismo, ¿no? Que implica una identidad que es, el sionismo es una identidad ideológica, como yo ser peronista, radical, comunista, lo que sea, y otra es una identidad religiosa, que puede ser ateo, agnóstico, musulmán, católico, budista, lo que sea. Bueno, pero el sionismo implica, no, o sea, arroga la representación de todos los judíos del mundo. Por eso le da la nacionalidad. Eh, y a la vez expulsa y niega los derechos de adquisición de tierras, de compra de casas, de tener un igual estatus de vida, de tener acceso a derechos sociales y de seguridad, etcétera. Eh, y por eso es tan importante lo que estuvo pasando, digamos, porque lo que sucedió en este conflicto, que no sucedía en 2008, 2012, 2014, es que unió a todos los palestinos. ¿Sí? Los palestinos viven en diferentes realidades. Los ciudadanos palestinos en Israel viven obviamente en mejores condiciones que los que viven en Jerusalén Este, que ni siquiera tienen ciudadanía israelí, tienen tan solo un permiso de habitar. ¿Sí? Son como un migrante recién llegado, aunque ellos vivían antes de la creación del Estado de Israel. Los cisjordanos, los palestinos que viven en Cisjordania, ellos están bajo un régimen militar que es el de los territorios ocupados, ¿sí? Pero que a la vez tienen su autoridad nacional palestina. Luego están los que viven en los campos de refugiados del mundo árabe, que tienen la realidad de cada uno de sus lugares del mundo árabe. Y otros son los de Gaza, que estaban en esta situación que describí antes. Hubo en este conflicto, fue hace 3 días, una huelga general. Una huelga general que unió a todos los palestinos y que hubo movilizaciones, hubo represión, hubo 2 muertos a manos pero hubo una unidad de que todos estamos luchando ahora en el mismo sentido. Y todos juntos. No, bueno, qué mal están los palestinos en Gaza, no, no, y no puedo hacer nada. No, ahora hay y eso significa que vuelve atrás
una idea muy del origen del movimiento de liberación palestina, que es la lucha por la liberación, que no es solo la lucha por la construcción de un Estado, ¿sí? Que eso pueden estar interesados los palestinos en Cisjordania, en Gaza. No, acá estamos luchando por la liberación, por la igualdad de derechos, y eso es, la liberación implica una cuestión justamente de igualdad, ¿no? De la búsqueda de la igualdad. Y esto va al corazón del sionismo, al corazón del Estado de Israel, y lo pone en cuestión. Y por eso creo que se llegó a una tregua tan rápido, eh, porque no es que hubo una presión internacional de Biden, ¿no? Se hace el Juan Domingo Biden y presionó a Israel, no, no cambió nada. Su política exterior siguió siendo exactamente la misma que Trump, digamos. No dijo ni siquiera, bueno, voy a volver a poner la embajada en Tel Aviv y no a Jerusalén como la trasladó Trump, ¿no? Rompiendo el derecho internacional de justamente el status quo, de no reconocer los territorios conquistados por Israel en el 67 como propios, ¿no? Eh, y en ese sentido, creo que fue un paso adelante, digamos, con con cientos de muertos y mucha destrucción para el lado palestino, pero a la vez sigue la, sigue la pelota, digamos, en el campo, creo que le genera cierta crisis al Estado de Israel, porque también hay que comprender que las circunstancias y los métodos de construcción política en Israel son muy particulares. Hacer la guerra es una forma de hacer política en Israel. O sea, bombardear Gaza no solo es un ejercicio sistemático de supremacía militar y a la vez es una muestra de la capacidad bélica y por tanto también hay que tener en cuenta que Israel es el primer producto de exportación de Israel es armamento, ¿no? Y mucho hacia América Latina y hacia Argentina en particular también. Y que a la vez dice probado sobre territorio, ¿no? Probado en ejercicio. Te lo venden garantizado de que esas bombas matan. Pero las bombas que tiró Netanyahu, que es el actual gobernante de Israel, las tiró también para lograr atraer a su coalición de gobierno y poder formar gobierno, ¿sí? O sea, es parte de la política interna de Israel. Estaba enfrentado, él no lograba formar gobierno contra una coalición también de derecha, ¿sí? Entonces se peleaban por quién es más de derecha. Y en ese sentido, Netanyahu trató de utilizar este último enfrentamiento bélico para afirmarse, para callar las voces en contra de él, para lograr formar gobierno, que hace 4 elecciones que no logran formar gobierno. Israel está en crisis política. Y sobre todo Netanyahu, que está bajo acusación de corrupción. Entonces por eso quiere mantenerse en el gobierno, ¿no? Antes del COVID había marchas constantes en su casa, inclusive bajo el COVID también, y por eso la vacunación tan rápida que se hizo en Israel para poder justamente afirmarse y ganar las elecciones, cosa que no logró. Y entonces ahora quería volver a la guerra para ver si podía justamente quebrar al enemigo político y lograr tener, formar nuevo gobierno. Sí, ahí yo te quería preguntar, porque hay un componente, digamos, de todo este conflicto, ¿no? Me cuesta a veces decir la palabra conflicto porque Ay, cuando no, se escucha, no te estoy escuchando, Pablo. a ver, ¿será con los auriculares? ¿Con los auriculares? Ah, A ver, a a ver ver si va. ahora. A ver ahora, ¿me escuchás? No. ¿No? Bueno, si querés reconectamos y seguimos. No te llego a escuchar. ¿Querés escribirme la pregunta? Ahí lo solucionamos. ¿O A ver, salimos y volvemos a entrar? Contame qué hacer, pues no te estoy escuchando. ahí está. Dale, perdón. A ver, a ver. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos volver a reconectar. Justo quería preguntar sobre toda la cuestión de Hamas, la embajada palestina, ¿no? A ver si lo podemos enganchar de vuelta. A ver, a ver.
Está interesante la charla. Y ahí- Te estoy escuchando ahora sí. ¿Ahora me escuchás? Perfecto, Sí, buenísimo, perfecto. buenísimo, buenísimo. No, la pregunta, digamos, quería justamente direccionarla a todo el tema de que Israel, digamos, ha seleccionado, ¿sí? Un enemigo por excelencia, ¿sí? Que es Hamas, ¿no? Y creo que Hamas se inscribe, ¿no? En todo este proceso de resistencia y que adopta los métodos de la resistencia árabe, no sé, podemos pensar en Argelia, digamos, o en Siria, en otras realidades, ¿no? Eh, Quería que nos cuentes un poco qué es Hamas, ¿sí? Cuál es su objetivo, cuáles son sus métodos, digamos, ¿no? También yo, en lo personal, digamos, no reivindico, digamos, por lo menos los métodos de Hamas, pero bueno, digamos, es un debate abierto en todo el mundo, ¿no? Obviamente Ujú. esto. Eh, pero, digamos, quería conocer qué era Hamas, ¿sí? También qué es la embajada la embajada palestina, ¿no? Cómo opera a nivel mundial, qué mecanismos tiene de legitimidad y de contrapunto con Israel. Y medio como para cerrar todo este gran tópico que es la resistencia palestina, si se le puede poner algún nombre, esta novedad, ¿no? O por lo menos para mí, porque capaz es un método conocido del paro palestino, ¿no? O sea, porque acá ya implica una organización mucho más de base, me parece, ¿no? Mucho más, una toma de conciencia nacional mucho más importante. Nada, te largo toda esta batería de preguntas a ver qué sale. Empiezo por esto último, que es la novedad, ¿te parece? No, sin escaparle a ninguna de las preguntas. Dale, Es interesante ver en la historia que existen vasos comunicantes, ¿no? Hay cosas que parece que quedan canceladas en un momento, y decir, bueno, pasó la historia, fue muy bueno, los soviets de Petrogrado, pongámosle, ¿no? O el Cordobazo, pero después pasan años y vuelve a surgir, ¿no? Eh, bueno, la huelga general en Palestina es un método de resistencia y eso es interesante, ¿no? Porque cuando se habla de terrorismo de territorio palestino, no lo empezó ni Hamas, ni Al-Fatah, ni la Yihad, ni lo empezó el sionismo, con la famosa bomba al Hotel Rey David, donde estaban alojados los altos mandos del gobierno británico en ese momento, por los grupos Stern e Irgun, que después se transformaron en grupos, esos grupos terroristas, se transformaron en grupos políticos en Israel, ¿no? Que llegaron a tener sus presidentes, primer ministro, etcétera, con un atentado bomba. Y eso es interesante, ¿no? O sea, cómo eso luego perdura, pero en otras manos. Pero bueno, iba a esto. En ese momento, mientras el IRGUM ponía bombas, los sionistas ponían bombas, los palestinos hacían movilizaciones y huelgas generales. Como método social, ¿no? La sociedad civil, ¿cuál es? Acá hace oponerse a algo a una huelga general. Y eso volvió a aparecer en la gran intifada, la rebelión del 87, ¿no? Como un método general, la huelga. Y hoy vuelve a surgir como un método general la huelga que a la vez unifica a todos. Y a la vez implica esa unificación, no solo unificación a la situación diferente que describía de los palestinos en cada lugar, sino a superando las fracciones políticas, que voy hacia esto que decía, ¿no? Porque es la misma sociedad civil, la Intifada en el 86 formó comités, ¿sí? En un momento cuando la OLP había sido derrotado en el Líbano, con la invasión del Líbano por el Estado de Israel, y había tenido que salir del Líbano y ir para Túnez. En ese momento la dirigencia palestina estaba desconectada de los territorios palestinos y por eso surgió también en la sociedad ese método de resistencia que fue la intifada. Bueno, acá posiblemente pueda pasar algo que cuestione a la dirigencia palestina en parte, que está dividida entre Hamas y Al-Fatah. Al-Fatah es la principal organización de la OLP y hoy en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es a la vez la que tiene las embajadas de Palestina en el mundo, acá en la calle de Riobamba. Hamas, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Hamas
Surge en la primera intifada, tiene una existencia previa que viene de la idea de los hermanos musulmanes, que es una corriente que propone el islamismo político, centralmente en Egipto, tiene su origen, pero tiene sus ramificaciones en todo el mundo árabe, que es una alternativa a los nacionalismos, sean los nacionalismos árabes. Y muchas veces, y esto es interesante, Hamas fue financiada por Israel en oposición al Fatah, al nacionalismo árabe de la OLP, que tenía su símbolo en Arafat, en Leila Khaled, el movimiento guerrillero de liberación que estaba unido al FML de Argelia, al IRA, ¿no? A los movimientos de guerrillero del mundo, a Vietcong, ¿no? Era ese momento de los 60-70 donde los movimientos guerrilleros eran de corte socialista y tercermundista, ¿no? Nacionalistas populares. Jamás se oponía a eso, planteando, ¿no?, que lo que había que reconstruir era el gobierno a través del Islam. Pero Hamas igualmente, y hay una transformación en el 87 cuando se decide pasar de la prédica islamista a la acción política. Y en ese momento se forma Hamas, que es el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámico Palestino. Y en esa acción se transforma en el nacionalismo palestino. Entonces, no hay que entenderlo como una organización guerrillera o terrorista. Es en primer lugar una fracción más del nacionalismo palestino. Eso por antonomasia, ¿no? Que tiene todo el derecho a resistir la ocupación, ¿sí? Que a la vez está bajo el derecho internacional de resistencia a la ocupación. Y Israel, como potencia ocupante, tiene que cumplir el derecho internacional de atender a la población que ocupa, ¿sí? Mientras dure esa ocupación. Lo que pasa es que estamos en una ocupación que lleva más de 50 años. En los acuerdos de Oslo, que tienen a fines de los 80, principios de los 90, luego ratificados en el Acuerdo de Madrid, en Camp Davis, llevan a que se haga una ruta de paz donde supuestamente van a existir dos estados, ¿no? Uno palestino y otro israelí. Donde de la Palestina histórica, de ese 100% de la Palestina histórica, Israel se queda con el 76% y Palestina tan solo con el 24% de ese territorio, ¿sí? Y donde Jerusalén iba a ser dividida en dos, ¿sí? Una parte oriental para Israel y otra al revés, una parte occidental y una parte oriental. De esos acuerdos, ¿sí?, no se cumplió absolutamente nada. No se cumplió absolutamente nada. Lo único que se cumplió es que se creó la Autoridad Nacional Palestina, que en realidad es una infraestructura que da alimento a una parte de los palestinos, digamos, que alimento sustancial porque le da trabajo, le da autoridad, pero en realidad delegan en ella muchas de las acciones administrativas, municipales, etcétera, pero centralmente de seguridad, Israel sobre los palestinos. Y desde el 2006 no hay elecciones en esa Autoridad Nacional Palestina, justamente porque las últimas elecciones las ganó Hamas. Lo que implica que haya ganado esas elecciones es que Hamas reconoce al Estado de Israel, porque se presentan elecciones bajo una legislación y bajo un acuerdo que es el Acuerdo de Oslo, que implica el reconocimiento mutuo. Y a la vez esas elecciones tuvieron veedores internacionales, etc. Lo que pasa es que esas elecciones, al ganar Hamas, no las reconoce el Estado de Israel. O sea, hagan elecciones, pero yo decido quién tiene que ganar, ¿no? Fue una cosa así, ¿no? Nosotros lo hemos visto con la OEA recientemente en Bolivia y demás. Pero bueno, por eso ahí elijan la democracia, somos el país más democrático, pero no me gusta lo que eligen. Y por eso, desde el 2000, Gaza, que es donde está Hamas hoy gobernando, que es donde tenía su mayor peso político, es territorio cerrado, sin acceso y constantemente bombardeado, y tratando de dividir a Cisjordania, ¿no?, que es el otro territorio donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina bajo la OLP.
Bien, Entonces se viven, sí, ahí llegó una pregunta de la profe Miriam Prado de cómo si se sabe, ¿no? Cómo se financia Hamas. jamás. Los gazatíes viven centralmente de lo que es la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que, que lamentablemente fueron, como en otros momentos, sus instalaciones nuevamente bombardeadas por el ejército de Israel. Eh, Esa es la ayuda principal que tiene. Luego recibe donativos de parte del resto del mundo árabe, ¿sí? Eh, no tiene moneda propia, nada. Entonces, centralmente lo que los ayudan a las monarquías son las monarquías del Golfo, eh, como una forma también de sacarse las culpas, ¿no? Las monarquías del Golfo, con sus miles de petrodólares, con su compromiso de palabra con el pueblo palestino, se lavan culpas ayudando a los gazatíes en parte con este financiamiento. Y luego también hay ONGs, hay ayuda de la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea le construyó un puerto y un aeródromo a Gaza. Terminó de construirlo, Israel lo bombardeó. Entonces, es justamente, están viviendo con $1 al día los gazatíes. O sea, ese es el financiamiento que tienen, el nivel de financiamiento que tienen, ¿no? Bien. Frente Y a bombas que valen miles de dólares. un poco eso te quería preguntar en cuanto a la trascendencia que se le está dando a los medios, por lo menos en lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eh, ¿qué opinión tenés, digamos, de cómo lo vienen tratando los medios? Yo, haciendo un paneo general, obviamente no es mi área de especialidad, como se notará, pero haciendo, obviamente uno se interesa por estas cuestiones. Haciendo un paneo general, las noticias decían, por ejemplo, no sé, 40 muertos palestinos, 8 asesinados israelíes, ¿no? Cómo los medios, digamos, por lo menos en la Argentina, parecen, en su mayoría, los más hegemónicos, jugados completamente, digamos, al Estado de Israel, digamos, ¿no? Hay como o por lo menos lo que yo percibo desde acá, hay una fichita puesta, digamos, a Israel. Y sabemos también las relaciones que ha tenido Israel con sectores, digamos, políticos el gobierno anterior y hay todavía relaciones frecuentes con las gestiones actuales también, en cuanto a lo que es armamento, lo que son las visitas no oficiales de la Argentina que hemos hecho eh, regularmente a Israel, que reconoce al Estado de Israel y que forja vínculos comerciales, etcétera, políticos. ¿Cómo ves la relación Argentina-Israel? A ver, lo que tiene la particularidad argentina y por eso tanta incidencia también en todo lo que pasa en Israel y Palestina es que luego de Estados Unidos tenemos la segunda comunidad judía más importante, ¿no? de América y la tercera a nivel mundial, ¿no? Luego de Francia también. Y por eso la importancia. A la vez el peso relevante que tiene esta comunidad en sectores de poder. Pero no hay que unir a toda la comunidad con lo que son justamente el sionismo. Sí, Pues, sus instituciones, ¿no? Sus instituciones que tienen mucho peso, la voz de, sobre todo de la embajada de Israel que se hizo sentir bastante, y luego la afinidad ideológica, decía, hace años que gobierna la derecha israelí y cada vez más está a la derecha. Y en el escenario político, esa afinidad política local se demuestra al unísono. Feynman está liderando una campaña, ¿no? El periodista, uh-huh. liderando una campaña contra Giordano, el dirigente diputado del FIT, que trató de promulgar una declaración de la Cámara de Diputados a favor de Palestina, obviamente estaba su voto solo, aislado, pero bueno, lo acusan de todo ahora, ¿no? Obviamente la primera acusación es de antisemita. ¿Por qué? Porque ese calificativo de antisemitismo se lo trata de indicar a cualquiera que se opone a las políticas de Israel, ¿no? Como nos podríamos oponer a la política de Polonia,
o de nuestro mismo Estado argentino con cualquier gobierno, pero bueno, no. Con Israel no se puede porque al considerarse un Estado hebreo, estás en contra de todos los hebreos. Falso, ¿no? Es absolutamente como estar en contra de todos los polacos, alemanes o argentinos cuando criticábamos, ¿no?, las políticas de un gobierno. La, Perdón, y puede eso ser también sí, oponerse a alguna política del gobierno iraní o del gobierno sirio, ¿no? Que también son estados relativamente teocráticos. Bueno, Irán es un estado teocrático, ¿no? Pero, digamos, también uno a veces se opone a esas cosas y no te tildan de anti-islámico, digamos, ¿no? bueno, lo que pasa que, y eso es bastante en discusión en Europa, hay un nuevo antisemitismo. O sea, que es hay que entender que los árabes son semitas, digamos, ¿no? Y el Islam asociado al árabe, hay una persecución y una muy mala prensa a lo que sea árabe y sea musulmán. Y eso viene desde el siglo XVIII, desde los intentos coloniales, como justificar la invasión colonial a Palestina, pero todo el mundo árabe en general está hecho para esta asociación, ¿no? Todo lo árabe es peyorativo, atrasado, peligroso, etcétera, etcétera. Basta ver a Aladín de chicos para entender esa Eh, situación. y la penetración Eh, cultural de ese discurso, digamos, es muy fuerte. exacto. Sí, cualquier película vas a ver que los árabes son peligrosos, ponen bombas, esto desde Volver al Futuro 2 hasta cualquiera va cambiando, ¿no? De época. Ahora son los coreanos del norte, bueno, y así sucesivamente. Pero volviendo a la pregunta tuya, que está muy buena, ¿cómo fueron tratados acá? Claramente hay una diferencia de grados de posibilidad de difusión. Una cosa son los medios alternativos con los que cuenta el movimiento de solidaridad con Palestina y otras cosas son el unísono baile sincrónico que hacen justamente los medios oficiales de los más media, ¿no? O sea, los grandes periodistas, todos se alinean claramente con el Estado de Israel, presentándolo como víctima y usando términos como replicados directamente de los comunicados de la embajada, como se mueren muchos palestinos en Gaza porque el Hamas se esconde entre civiles, ¿no? Usándolo de escudos humanos. Esta imagen, ¿no?, de escudos humanos, que es la misma que usaba Estados Unidos para justificar los bombardeos con napal en Vietnam, ¿no? Bueno, está el Vietcong que se esconde en aldeas y bueno, no nos queda otra que para poder agarrar el pez tenemos que secar el lago. Y bueno, secar el lago significa bombardear todo Gaza, ¿no? Y bueno, Sí, esta idea. En Argentina también, ¿no? En la época de la dictadura, el enemigo interno era un enemigo que uno no lo podía identificar, entonces secar el lago, ¿no? Como dijiste vos. Exacto. O sea, se repiten esto sin ningún pensamiento, posiblemente sin pensamiento crítico. Y esto obviamente está unido a los negocios, ¿no?, a la compra de armamento, como dije, Patricia Burrich yendo 5 veces durante el gobierno de Macri a Israel para comprar armamento, para tener entrevistas, etcétera. Su marido es un lobista a favor de Israel. Esto pasa acá y pasa en el mundo, digamos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, donde hay instituciones directamente como el AIPAC, que cualquier candidato antes de poder presentarse tiene que pasar por el visto bueno de la entrevista con el AIPAC para poder ser candidato de, de gobierno. Por eso Bernie Sanders lo sacaron, ¿no? No pasó. Van llegando algunos comentarios. Acá Fabio Corona nos dice, la mayoría está tomando la posición de que el conflicto, comillas, es muy complejo, ¿no? Y, y sí, con esa etiqueta es muy complejo. Bueno, es muy complejo y no expliquemos nada, ¿no? Y repliquemos el horror o lo que son los bombardeos, ¿no? O, esta también esta cosa como medio espectacular o de las guerras de la galaxia que fue el muro, ¿cómo es? El muro de hierro es Sí, que o sea, se conoció mediáticamente, ¿no? Como el, o el manto de acero, bueno, no me acuerdo ahora cómo era que le decían, los medios, la cúpula de hierro, la que es cúpula de ahí, justamente la ¿no? posibilidad de poder
cortar en el aire, imagínense, misiles teledirigidos interceptando cañitas voladoras, porque más o bien los gazatíes los medios tratan de asustar con el número, 3.000 bombas cayeron sobre. Y la verdad que uno ve el impacto que causan esas bombas y te pueden, sí, matar a una persona si está dentro del auto y te cae justo de arriba del auto. Pero comparados con los misiles que destruyen un edificio de 12 pisos, donde está el Ministerio de Salud o AP y Al Jazeera, no hay comparación, ¿no? Eh, en ese sentido, como dice Fabián, la idea misma de conflicto, presentar el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, o la guerra, una nueva guerra, te habla y te supone ya en la lógica, te predispone para entender las cuestiones desde una paridad, desde dos Claro. bandos enfrentados. Cuando la simetría es gigantesca, hay que empezar a describir la situación desde el lugar de la simetría entre un pueblo que vive bajo la ocupación hace más de 60 años y 73 específicamente, y un Estado que es la cuarta potencia militar del mundo. O sea, no hay lógica comparación, no hay posibilidad de que Israel se victimice. Sí, además en las condiciones en las que vive el pueblo palestino, yo me acuerdo en el 2018 habíamos hecho una charla ahí en Rey Ceballos y había participado Bruno Galiardo, que había hecho unas misiones de ayuda comunitaria en territorio palestino, ¿no? Y cuando nos mostraba las fotos y la realidad de los campesinos, sobre todo, bueno, uno se da cuenta que estamos hablando de un campesino siendo interceptado por un militar, ¿sí? Armado hasta los dientes, ¿no? Están las fotos ahí. Bueno, el que lo quiera ver está en YouTube, subimos la charla, eh, lo pueden ir a ver, está todo el material de esa charla que quedó ahí inmortalizado cuando nos podíamos ver cara a cara. Acá Les Dai dice, recomiendo. claro, Dai nos dice, la construcción del orientalismo, dijo Said. Bueno, no me acuerdo a qué parte de la charla hace referencia. Eh, Lautaro nos dice, ¿qué peso político tiene el aumento de la población palestina en territorio israelí? Muy buena. Es un Eh, dato importante ese, porque es uno de los grandes miedos de los políticos israelíes. Ya Golda Meir, ¿no? La famosa primer ministro de Israel, planteó que los palestinos, luego de decir que los palestinos no existen, dijo los palestinos son una bomba demográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está en juego en un pequeño estado, en un pequeño territorio, que hay que considerar que todo esto es un pequeño territorio, Israel-Palestina conforman un pequeño territorio donde habitan entre 7 y 9 millones de personas, eh, dentro de lo que es el Estado de Israel, cuando se construyó el Estado de Israel, no pudieron expulsar a todos los palestinos, lograron quedarse 120.000 palestinos, que hoy conforman aproximadamente 2 millones de ciudadanos israelíes árabes, ¿no? Segregados, ciudadanos de segunda, pero que a la vez tienen una mujer palestina, eh, toma como símbolo su panza, ¿no? Y dice, ¿dónde está la resistencia palestina? Y la mujer palestina dice, acá, ay, perdón, se me cayó. Y dice, me estaba señalando la panza, acá está en mi panza, ¿no? Por eso, toman la natalidad como un hecho de resistencia. O sea, dar vida justamente fuerte. que haya más posibilidades, que seamos más en esta disputa demográfica por el territorio. También la demografía es un campo de batalla y algunos autores feministas palestinas hablan de la matría palestina, ¿no? O el lugar preponderante que tiene la mujer palestina, no solo como guerrillera, como campesina en la resistencia, aportando su cuerpo en la lucha, sino también aportando una mirada de Palestina desde la mujer, ¿no? Por Claro. eso Palestina muchas veces se la representa justamente como una mujer, como una abuela eh, que está ahí resistiendo, ¿no? Y ligada a la tierra, ¿no? El olivo y la mujer son dos símbolos de resistencia palestina ligadas
a la cuestión de pervivir en la tierra. Muy, muy, muy interesante eso como para también Oh, la verdad desarrollarlo. no te escucho, Pablo. Bueno, salí y volvemos a entrar. Cierro y vuelvo a entrar. Perdón, perdón Sí, a sí, la sí. audiencia. A ver, ahí lo conectamos de vuelta y le hacemos las preguntas que andan dando vuelta por ahí. Muy buenas las preguntas que están haciendo, gente. Muy, muy, muy interesantes. Y voy a ir con una de Noelia. Ahí ¿Ahora me volví. escuchás? Sí, te escucho Sí, perfecto. buenísimo. Bien, acá Noelia, Historia Feminista, que estuvo ahí dando una mano con la difusión también, nos dice, ¿hay alguna idea o opinión en torno a la enseñanza de la historia? Por ejemplo, en los manuales de ciencias sociales suele existir un tratamiento diferente de la historia hebrea respecto de otros territorios, debe ser. Quedó ahí medio cortada. Eh, bien, con respecto al tema de educación, digamos, ¿no? La pregunta. ¿Qué abordaje se le puede Sí, hacer? sí, sí, sin duda es tomar, a ver, yo por qué me acerqué desde la historia a Palestina o por qué Palestina lo observo desde la historia, porque hay, sintetiza, creo, muchas cuestiones propias de la modernidad y de la historia, no solo de Palestina, sino del mundo y que nosotros podemos ver representados. Al empezar esta charla hablé de la campaña del desierto, ¿no? O sea, cómo los estados se construyeron bajo una construcción de un nosotros y un otro, que ese otro es un obstáculo para el progreso y debe ser eliminado, ¿no? Sean los aborígenes, sean nativos de todo índole, o sea otro credo, ¿no? Y eso es un elemento. Como otro elemento es la construcción de un Estado, muchas veces implica, no todos, ¿no? Pero implica la necesidad de homogeneizar a su población. Eh, y mayoritariamente pensemos que la población de Israel es mayoría migrante, ¿no? Pero como los elementos ideológicos como la religión se tornan como un elemento unificador, o inclusive la lengua, porque el hebreo es una construcción absolutamente moderna, el hebreo actual, ¿no? Que utiliza el Estado de Israel, que no tiene nada que ver con el hebreo antiguo, que era una lengua tan solo ceremonial. Y eso implicó que se silencien otros lenguajes como era el yiddish, ¿no? Tan rico en los judíos inmigrantes en Argentina, además. Esos elementos, como tantos otros, como la idea de la antigüedad bíblica, transformado en un hecho verídico histórico. O sea, la, he tenido discusiones en estos días con gente que dice, nosotros tenemos derecho a esa tierra porque nos lo dio Dios, nosotros salimos y tenemos derecho a volver, como implica una continuidad de 3.000 años de las mismas personas que se fueron y vuelven y tienen derecho a migrar, pues si trasladamos esa forma de construcción al resto del mundo, bueno, acá, ¿quién tiene derecho a quién en la tierra, ¿no? A ver, hay una pelea y una Yo masacre primero. en nuestra América, yo estuve primero. Y ese es el problema que tienen los nacionalismos en Europa y en tantos otros lugares, que a la vez llevan a genocidios. Eso es la otra cuestión, ¿no? La construcción del racismo, una historización exclusivista, lleva a eso. Y lo que nos plantea justamente la disyuntiva de cómo entender el conflicto y la situación en Palestina es la necesidad de la convivencia, la necesidad del respeto mutuo, la necesidad del entendimiento. No es el latiguillo del diálogo, no, no estoy hablando de eso, ¿no? Muy pro. Estoy hablando justamente de la necesidad de reconocerse en el otro, de reconocer la riqueza cultural, social, humana en el otro para que me enriquece a mí. Salir de este fanatismo, porque uno de los elementos muy fuertes que hay en Israel, que les causan su crisis y llevan a estos conflictos, es el fanatismo religioso que tienen cada vez más los colonos israelíes, aquellos que ocupan Cisjordania y Jerusalén. Marcharon por las calles el día de Jerusalén, que se convino en el inicio, que fue justamente, pegó los últimos días de Ramadán, que es el mes sagrado musulmán, coincidió con el día de Jerusalén, que es cuando Israel logró conquistar el conjunto de Jerusalén. Y marcharon por las calles con el lema muerte a los árabes, y persiguiendo a los árabes, sacándolos de sus autos, golpeándolos, ¿no? Ese fanatismo religioso
ideológico racista, es algo que se puede ver también y se vio en la toma del Capitolio, digamos, por Trump, o sea, algo se traslada. Y es un peligro a donde está yendo el mundo hoy, ¿no? Y por eso es importante nosotros que tenemos la responsabilidad de enseñar, digamos, no solo hagamos los paralelismos históricos, sino también entendamos la historia desde otro ángulo, donde que tengamos que dar prioridad a justamente al respeto, la convivencia, el multiculturalismo, que no hay culturas que son aisladas, sino que están con todas las culturas están conectadas y se enriquecen mutuamente, etcétera, ¿no? Sí, yo ahí en eso que decís vos sumo, o es un poco lo que pienso. Creo que cuando nosotros nos desarrollamos, digamos, como docentes, más allá de contar una historia, digamos, un evento, un hecho histórico o un proceso, ¿sí? Si uno lo considera un poco más en el largo tiempo, también pensar que estamos eh, incorporando conceptos, ¿sí? Estamos incorporando ideas, estamos incorporando formas de convivencia, estamos incorporando ideología también desde nuestras miradas. Entonces, más allá del caso específico que estamos estudiando, ¿no? Tratar de transmitir un poco eh, ciertos valores, digamos, ¿no? Ciertos conceptos, ciertas paralelismos que se pueden trazar con lo cotidiano de nuestra realidad, digamos, ¿no? Por eso, bueno, todo lo que decías de la tolerancia y eso creo que es fundamental, digamos, ¿no? Eh, acá llegan algunos comentarios. Miriam nos dice de vuelta, yo viajé a Jerusalén y Belén hace 6 años, no se dan ni idea de lo que es viajar en colectivo de un lado al otro, absolutamente denigrante para un palestino, un padecimiento diario, minuto a minuto. Eh, a ver si quedó alguna cosita más por ahí dando vuelta. Eh, dos o tres preguntitas más y ya vamos también cerrando, así Gaby sigue con su vida. Eh, A disposición. ¿Cómo se puede trabajar este tema e instalar la info de que todos son semitas? Pregunta la profe Miriam Prado. Eh, ¿Qué países apoyan a la política israelí contra Palestina y por qué? Dice Flor Crisio. ¿Y cuáles países no están de acuerdo pero no intervienen? Bueno, una creo que es más geopolítica, ¿sí? ¿Qué Ujú. países apoyan o no en la política israelí contra Palestina? Eh, ¿Y cuáles países no están de acuerdo pero no intervienen? Y la otra tiene que ver un poco con el tema más cultural, ¿sí? Cómo se puede trabajar, instalar esta información, digamos, en el debate público, ¿no? Es, sobre esto último, sobre el tema de semitas, las comunidades árabes en Argentina y en muchos lados dan esta discusión sobre los términos y sobre la identidad semita, digamos, ¿no? En su origen, esta idea, ¿no? de las lenguas tienen una unidad común por la forma en que surgen, ¿no? Las familias lingüísticas, en que comparten determinados elementos, el árabe y el hebreo lo comparten, pero inclusive en el Antiguo Testamento escribe que la historia justamente tiene el mismo patriarca. Por eso es tan interesante como nosotros estudiando historia y dando historia, es decir que esta tierra fue compartida por miles de años. O sea, la tumba de los patriarcas, ¿sí? O las grandes ciudades santas como Jerusalén, Belén, ¿no? Eran compartidas y había desfiles religiosos comunes, hasta los jueces que decían sobre los litigios eran jueces musulmanes que a la vez atendían casos de judíos. O sea, era una tierra absolutamente compartida y esto fue dividido, cortado, cercenado y ocultado, porque justamente se oculta esa historia compartida común por la historia oficial israelí. La otra cuestión, Sí, eh, la cuestión de quiénes apoyan a Israel. Hubo una tensión internacional que se vivió ahora, que tuvo que ver con
primero el silencio, el cierto silencio que hubo por parte de Estados Unidos. Biden tardó en declarar su apoyo a Israel, su derecho a defensa. Rusia y China promovieron una posición contraria en el Consejo de Seguridad que fue absolutamente vedada. Bueno, en Rusia y China no tanto. Suecia, por ejemplo, Suecia la promovió, que es la posibilidad de llegar primero a una tregua, luego a una resolución, digamos, en contra de lo que estaba llevando adelante el Estado de Israel. Fue vedado por Estados Unidos y Netanyahu le agradeció. Claramente Biden, ahí hay una continuidad en la política internacional más de lo que haga en la política interna. Eh, Alemania salió a apoyar a Israel, pero bueno, Turquía, China, Rusia, no, digamos, ¿no? Hubo un cuestionamiento ahí interesante con un lenguaje diplomático acorde. Nuestra Cancillería tuvo una posición interesante, digamos, que inclusive dentro del lenguaje diplomático los sionistas supieron entenderla mucho más. Dijeron, no puede ser que haga una crítica y haga esa frase que tuvo el mensaje de Cancillería Argentina, que fue el uso desproporcional de la fuerza, ¿no? O sea, esa no se la perdonaron, fue como el gigante, ¿cómo pueden decir esto? ¿No? Nosotros podemos hacer lo que querramos. Bueno, eso fue una declaración, y juntaron firmas, Feynman juntó firmas, ¿no? Juntó ahí un montón de Waldo, ¿cómo se llama? El diputado del PRO, que es, Waldo Well. exacto, Waldo Wolf, que es hipersionista. Eh, por otro lado, igualmente, la cuestión es que Palestina, hay 170, muchos países, digamos casi el 70% de los países de la comunidad mundial, que reconocen a Palestina como Estado, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, digamos. Entonces, una cosa es reconocer Palestina como Estado y otra cosa es promover lo que promueve la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es una campaña que lleva adelante la sociedad civil palestina, que es promover acciones contra el Estado de Israel para que cumpla el derecho internacional. Entonces, nosotros, Argentina, como parte de la mayoría de Latinoamérica, salvo Paraguay y otros que no reconocen a Palestina como Estado, podríamos haber promovido acciones diplomáticas, sanciones contra el Estado de Israel por no llevar adelante justamente lo que dice el derecho internacional, ¿no? Entonces, la mayoría de los estados, salvo Venezuela, salvo Cuba, no hubo pronunciamientos claramente a favor y del lado palestino. Bien, bien, bueno, medio como para ir cerrando y como conclusión, creo que los que no somos tan especialistas, digamos, en el tema, nos podríamos llegar a llevar estas ideas más generales, digamos, de cómo se da la construcción de un Estado, ¿sí? Qué particularidades tiene la construcción de este Estado, cuál es el origen colonial y la pervivencia de ese mismo modelo en el tiempo, qué es el colonialismo, ¿no? También todas estas cuestiones. Ahora hace unos días apareció un video de Biden en los 80 que decía, si no existiera una Israel tendríamos que inventarla, ¿no? Una cosa así. Eh, y bueno, nos permite pensarlo, ¿no? En el tema colonial, ¿no? En la cuestión colonial. Entonces, en estas cuestiones, digamos, más generales, creo que, bueno, también para los docentes que están del otro lado, sirve como buenos puntos para tratar estas cuestiones, como también se trata, no sé, genocidio armenio, como se trata la Shoah, ¿sí? Como se tratan todos estas cuestiones, digamos, donde se juegan también derechos humanos, o la dictadura argentina también. Creo que en este sentido, tratar el caso palestino, digamos, es enriquecedor para el aula y para el debate público. Y, y creo también que cuando surgen estos debates nacionales tan fuertes, queda, digamos, a veces solapada la cuestión de la clase obrera, ¿no? Como la clase obrera a veces termina, digamos, inevitablemente jugándose por los intereses a veces de otras clases sociales que no la representan, digamos, en su totalidad, ¿no?
y terminan, digamos, bailando en este juego, en este bombardeo permanente, digamos, de información y de armamento eh, continuo, digamos, ¿no? Bueno, es algo que veíamos también, no sé, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Creo que el movimiento obrero en general ha tenido una conducta de desprenderse un poco del conflicto entre nacionalismos, ¿no? Fanáticos y de derecha, digamos, ¿no? Que se puede dar. Gaby, yo te agradezco mucho la participación. No sé si quieres decir algo para cerrar de lo que yo dije, para también dejar tu punto de vista, pero en general, digamos, te agradecemos inmensamente por este sábado a la tarde que sé que le pusiste todo para estar. Bueno, primero gracias por la invitación, por traer este tema. Sé que estás desarrollando una actividad, está muy buena sobre la Semana de Mayo. Meter justo el tema palestino en este momento hace una cuestión de atención, de abordarlo desde una mirada histórica, me parece muy útil y enriquecedor, y está bueno que lo haga. Déjame agregarte dos Sí, sí, cositas, obvio, obvio. una aclaración. Les recomiendo, a pesar de lo que dije de la Autoridad Nacional Palestina, que no es de mi agrado, digamos, político, y no creo que lo mejor sea seguir promoviendo una solución y un camino que claramente solamente la política de los dos estados sirvió eh, para impedir que exista un Estado palestino, sirve más como una mirada y una promesa que oculta el avance sobre el terreno de que hace el Estado de Israel. A pesar de que digo eso, recomiendo que en toda actividad que vean que la Embajada Palestina en Argentina, a cargo de su embajador Usni, lleva adelante, les recomiendo que la sigan y la vean porque es una excelente persona, un excelente divulgador de la situación palestina y un excelente compañero. Por otro lado, ahora, como vos lo anunciaste ayer también en una historia de la revista, hay una tregua, ¿no? Hay una nueva tregua. Esto no significa que se acabó el conflicto, la opresión del pueblo palestino, es un momento donde es un pequeño status quo, pero ayer mientras firmaban la tregua en Egipto, había represión en Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah, donde se originó todo, la mezquita del Aqsa nuevamente. Entonces, fue vivida como un triunfo por el pueblo, del pueblo palestino, sobre todo por Gaza. Fíjense el costo que tiene un triunfo, ¿no? Para el pueblo palestino, pero no significa que se acabe la opresión. La cuestión es que tenemos que acabar ni con el Estado de Israel, ni con los judíos, no se trata, absolutamente no se trata nada de eso. Lo que se trata es de acabar con una ideología racista y con políticas de apartheid y que se aplique el derecho internacional, nada más, y los derechos humanos para el pueblo palestino. Así que, nada, enseñar eso como vos dijiste, Pablo, y hacer los vínculos con nuestro presente y nuestra historia, que siempre viene bien esas conexiones. Hacer historia conectada es algo necesario. Bueno, muchas gracias, Gaby. Nada, los invito ya que aprovechando el número de gente que está mirando, que el martes vamos a estar desarrollando las actividades por el 25 de mayo. ¿Sí? Están todos invitados a Estoy quedando sin ver escucharte de nuevo sobre ti. Está para accidentado esto, escuchar perdón. el podcast y el Por podcast que va favor. a salir a las 11 de la mañana. Y bueno, el vivo que vamos a estar haciendo con Historia Problema, con Dai Fernández y con Andy de Historizate de Educación. Así que bueno, nos estamos viendo prontamente. Gracias, Gaby. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.